¿Cómo están? Hola Hola, Juan hola Pablo, César. ¿todo bien? Todo bien, cansado Ya, como perro, pero bien. me imagino. Oye, yo desde el sur, ya, entre trámites y cosas, vuelvo mañana a Santiago y el domingo parto a Punta Arenas. Pero bueno, así es la vida. Te vas a poner Oye, Juan austral, muy Pablo, bien. nosotros habíamos prometido en su minuto no hablar del caso de Lucho, tu hermano, y no lo hemos hecho desde la primera vez, pero yo te quería pedir ahora, como algo particular, que nos explicara cuál fue tu posición, que yo no la vi, pero que me la comentaron mucho, en que se logró que quede digamos, recluido en su casa y no en Capitán Yaek. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Cuáles fueron los argumentos? ¿Y qué pasa con esta fiscalía que ahora el gobierno se enoja por lo de la Carol Cariola, pero se alegraba con la otra cuestión? ¿Y qué opinaron los fiscales? Porque yo imagino que eso también fue parte de tu alegato. Así que tienen la palabra, después vamos a hablar de Trump, de la escoba que está en el mundo, de cuál es el programa de la izquierda, en fin. Oye, mira, voy a hacer un resumen del tema. Estuvo bien dura, la audiencia fue muy larga, fue de las 9 hasta las 2 de la tarde, pasado las 2 de la tarde, con un par de pausas cortitas. Pero para explicarle a la gente, la prisión preventiva, que es lo que se estaba discutiendo ayer, la prisión preventiva es una cuestión súper seria porque rompe el principio de inocencia. Lo que se dice en un sistema democrático es que uno tiene que irse preso cuando uno lo condena. Me acusaron de homicidio, de delito tributario, y yo, todo país democrático del mundo, presume la inocencia de cualquier persona mientras no lo condena. Y como se presume inocente a toda persona, me pueden acusar de lo que quieran y hay que irse con cuidado entonces de que la persona no se le meta a la cárcel hasta que se le condene. Porque además es muy fácil en partes previas que aparezcan indicios de cosas que parecen ser delitos, resulta que no. Piensa, César, solo ciertos bochornos recientes que han ocurrido a propósito, ¿cómo se llama el excomandante en jefe del ejército? Ah, no sé Fuente Alba. cuánto. Fuente Alba. Con el general Fuente Alba, que estuvo preso un buen tiempo, después con arresto domiciliario, y después termina absuelto, y no solo termina absuelto, le pegan un tirón de oreja súper fuerte a los fiscales. Lo mismo pasa en el caso, ¿te acuerdas de el carabinero este, del caso del chico este que se cayó del puente? El que iba a empujar, Bueno, el que decían que lo había empujado al río. a ese carabinero lo echaron de carabinero, lo funaron por todo. Entonces, creo que es súper importante, y yo trato de ser justo en esto, porque la gente puede decir, claro, ahora Juan Pablo está diciendo eso porque está por el lado de los acusados. En las numerosas causas que yo llevo gratuitas por abuso sexual, pro bono se llama el sistema. En esa causa yo normalmente cuando llego a juicio, llego con las personas en libertad. Si se va a ir preso el tipo acusado de violación, que sea producto de una condena, no es que haya antecedentes, que a lo mejor que fue. ¿Para qué? Entonces, yo soy partidario, obviamente, y así debería ser la ley, de que solo está preso la gente que se iba a arrancar y la gente que está amenazando a los otros testigos, cosas raras, así cosas violentas. Pero tú alegaste dos veces o Sí. más pidiendo ¿no es cierto?, que aligeraran la pena. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué ocurre distinto tanto en tu alegato como en los antecedentes, en la jueza o en lo que está pasando en general en Chile Lo primero, respecto a este sí, tema? lo primero, la jueza es distinta y tiene una apreciación parecida a la mía en términos de creer que los principios en el derecho valen y que uno no puede comerse el principio de inocencia en base a que hay una redacción del artículo 140 que permite que, dice, está bien, pero aquí solo voy a dejar preso a personas que sean personas que sea necesario tener en prisión preventiva y si no hay que condenarle, ir a juicio. Entonces, primero la jueza, segundo el tiempo. Luis lleva casi 7 meses, lleva casi 7 meses preso, y por lo tanto eso es un elemento. Hay algo que el huele César en todo esto a prisión, a condena anticipada. Antes de ser juzgado, a condena anticipada. El sistema tenía una regresión, en mi opinión, a lo que era el sistema que nos tocó ver. ¿Te acuerdas las encargatorias de El sistema antiguo.
que te ibas preso, que hay incomunicado, te trataba todo, y tenías que tú probar que eres inocente. A mí me ha estado pasando eso, los fiscales tiran cualquier cosa arriba de la mesa y lo que yo he tenido que hacer es empezar a probar que el Luis es inocente sin poder contrainterrogar testigos ni nada. Entonces, en resumen, fue una audiencia muy dura. Yo me fui muy duro contra los fiscales. Esta audiencia fue transmitida por el canal abierto del Poder Judicial, lo que me parece muy bien, porque mostré todas las irregularidades y mi tesis de fondo es que el Ministerio Público no estaba actuando de buena fe. Y de hecho el Ministerio Público, en mi opinión, en este caso y en otros más, está cometiendo delitos. De hecho, dije que es muy fácil distinguir qué fiscales están actuando de buena fe y qué fiscales están actuando de mala fe. Fiscales que están actuando de buena fe, no se filtran los antecedentes de la investigación. Fiscales que están actuando de mala fe, se filtran todos los antecedentes de la investigación. Y se filtran, curiosamente, justo antes de la audiencia, se filtran cosas que ayudan a los fiscales. Esto es importante tenerlo presente. Son delitos graves. Filtrar estas cosas, manipular la prensa por parte de un fiscal, filtrando ilícitamente elementos de la carpeta de investigación, son delitos súper graves. Y que además, si no fuera porque en mi caso yo presenté una querella contra varios fiscales por esta cuestión, esto no siquiera lo abren, lo tratan de investigar. Creo que si tú sumas lo que pasó en parte en la causa de Jadwe ya originalmente, lo que pasó en la causa de la Katy Barriga, lo que ha pasado en la causa, ¿cómo se llama?, de la Carol de la Cariola. Carol Cariola. Pero es que ¿sabéis que esto es lo que pasa en Rusia, César? En Rusia pasa que tú tienes una persona, da lo mismo, te toca un fiscal de derecha, eso de izquierda, pero que tiene un enemigo delante y se lo zumba por la prensa. ¿Por qué? Porque agarró el teléfono del computador y le empieza a tirar toda la ropa sucia de arriba. Piensa que en el caso de Luis, no solo filtraron conversaciones que están cubiertas por secreto profesional, filtraron y publicaron en la prensa cuestiones que eran absolutamente la vida privada para denostarlo. Y eso lo hacían funcionarios públicos que les pagamos todos nosotros el sueldo. Esto es lo que eran los carpetazos en Argentina que hacían los Kirchner. Entonces es una cosa intolerable. Es lo que hace Putin hoy día con sus adversarios en Rusia. En una democracia esto es intolerable. En el caso de Luis, todo el mundo sabe mi posición política, que no soy de derecha, pero en el caso de Luis atacan a la gente de derecha y en el caso de Carol Cariola atacan a gente de izquierda. Pero esto es intolerable en todos los casos. En todo el caso, y por eso tú tienes razón que el gobierno se pisó la cola aquí, porque es como que yo hubiera salido a celebrar lo de Carol Cariola, ¿cachai? Naki está mal en los dos casos, esto es intolerable. Tanto Luis como Andrés Chadwick, como Carol Cariola, como la Katy Barriga, todos tienen derecho al principio de inocencia y todos tienen derecho a que los traten como inocentes mientras no los lleven a juicio. Yo te diría que al final el resumen es que fue muy duro contra los fiscales, mostrando, incluso los emplacé a ellos que dieran explicaciones, cosas que no hicieron, que dieron explicaciones de ciertas conductas de mala fe que han tenido en el expediente y que no pescaron. Y tuve la suerte de que dos cosas. Una, que la jueza valoró el tiempo que llevaba Luis, dijo que era suficiente y además dijo, sabe que no veo ninguna necesidad, este señor se ha presentado siempre voluntariamente, no veo ni una necesidad de que siga preso. Y al mismo tiempo ella defendió los principios. A mí a estas alturas, fíjate, me da pena, porque tú cachai que por lo viejo que uno está, a mí me tocó participar en el origen de la reforma. Las primeras conversaciones se dieron en la Universidad de Diego Portales y yo fui parte de un grupito de gente en que estaba Mario Garrido, el expresidente de la Corte Suprema, que era profesor ahí, y que empezamos a delinear lo que podría ser una nueva reforma para romper esto que está pasando ahora, que nunca más la gente se fuera presa en prisión preventiva. Para que tú sepas, César, en la época del sistema antiguo, El el sistema inquisitivo, sistema inquisitivo que tenía el viene de la sistema, Inquisición, era el claro, sistema de la Inquisición, para que todo, nadie que se acuerda ya. no se respetaba, acuérdate que te incomunicaba, no podías contarte ni siquiera con el abogado, no sabías cuáles eran los cargos que habían en tu contra, era Kafka. Bueno, pero en todo caso el problema principal era el tema este que metías a la gente a la cárcel antes de condenarlo. Bueno, en Chile hemos evolucionado hoy día a lo mismo. Y estamos hoy día con un sistema en que también están metiendo a la cárcel antes de condenarlo. Entonces, yo creo que aquí todo el mundo legítimamente, en el caso Jadwe, en el caso de la Carol Cariola, desde luego en el caso de Luis, legítimamente dice, ¿sabes que yo quiero, el audio era grave, quiero ver si hubo cohecho? Vamos a juicio.
Vamos a juicio y el juicio es transparente, veamos, y ahí veamos si la cosa es cierta, porque si no es puro bla bla y uno no tiene cómo defenderse. Entonces, creo que lo que pasó es muy importante, hay que tener cuidado porque esto lo va a revisar la Corte de Apelaciones y la tendencia de la Corte ha sido revocar estas cosas y puede ser que Luis vuelva a la cárcel, pero sin duda fue un paso muy importante y vamos a seguir, yo no voy a cansar de defender el principio de inocencia, no voy a cansarme de defender la lógica del sistema procesal penal que se instaura con la reforma del año 2000 y que fue buscar justamente evitar que estas cuestiones pasaran. Y además creo que están pasando cosas muy serias al interior del Ministerio Público. Hoy día ya tenemos normalizado que nuestros fiscales cometan delitos, César. Cada filtración es un delito de parte de los fiscales. Entonces, y es una cosa que ya hoy, otra causa más, dice la prensa, que se filtraron los mails, se filtraron. Y tú dices, y esto lo tengo normal, y esto es intolerable. No solo porque en sí mismo no es tolerable que un fiscal cometa delito, es doblemente grave, sino porque además es una manipulación de la causa. Esto para terminar, César, Epa. hay una dinámica que es súper simple. Tengo casos débiles. En mi opinión, el caso de Jadwe es débil. En mi opinión, el caso de la Katy Barrigas, recuerda que a los dos le imputan fraude al fisco, pero al mismo tiempo no los acusan de enriquecerse, con lo cual uno sube una ceja. Dice, ok, como la Katy, o sea, la estáis jugando a la Katy Barrigas porque compró unos collares Swarovski, pero no es que se lo haya robado, o sea, una por una mala, pero eso no es para meter la presa, po. Y en el caso de Jado hay algo similar, por otra línea, pero similar. Pero además con impactos en la política, César. Esta dinámica de filtrar cosas, producir una manipulación de opinión pública, un gran escándalo, que permita que después los fiscales aparezcan como sobre esa escandalera, usar la presión de la opinión pública para encarcelar personas de un lado a otro. ¿Piensa, César, que con esto logramos que un candidato presidencial natural, a propósito de lo que vamos a hablar de la izquierda, esté inhabilitado? Que es Jadwe. Y esto es producto de la actividad de los fiscales. En segundo lugar, logramos que la tercera autoridad del país, César, esto es un precedente gravísimo, la presidenta de la Cámara de Diputados renunciara, no por haber cometido un delito, ni siquiera está formalizado, porque filtraron cuestiones íntimas de ella hablando y pelando al presidente de la República con su mejor amiga, man. A mí no me cae bien la Carol Cariola, pero eso es inaceptable, man. Y aquí esto terminó torciendo el Estado de Derecho, man. Oye, pero Juan Pablo, a ver, pero espérate, pero en Estados Unidos, en su época, Giuliani hacía eso. Pero, Y en el caso, o sea, y hay varios casos, o sea, en que el FBI, por ejemplo, en el caso de la Martha Stewart, etcétera, etcétera, o sea, no es solo en Chile, lo que hace que aquí ya es como que se fuera al chancho. ¿sabes lo que pasa, César? En Estados Unidos y me ha tocado verlo allá, me ha tocado tener casos en que hay, primero, los casos que se filtran cosas son casos estatales. En el 6 o 7% de casos federales, antes de Trump, no sé cómo estará ahora, pero antes de Trump, era absolutamente hermético y no filtraban nada en las fiscalías federales. Por ejemplo, cuando me tocó defender a Carlos Cardún desde los años 90 hasta pasado el año 2000, ahí lo que hacía el Departamento de Justicia o el Departamento de Comercio, lo que hacían era sacar comunicados de prensa oficialmente, no es que filtraran. Decían, mire, nosotros estimamos que el señor Cardún hizo esto, lo otro, y salió un comunicado de prensa, que es correcto. Yo, por ejemplo, si tú te fijas, César, yo lo que he hecho en la causa de Luis con la alta exposición pública, cuando hablo solo de no filtro nada, y lo que podría ser, porque yo soy un particular, es distinto a ser un funcionario público, pero no filtro nada. Y todo lo que digo, lo digo non. Y eso podría ser válido. Lo que es inaceptable es que los fiscales digan, ¿sabéis que aquí hay una conversación privada? Fíjate bien sobre Evelyn Matei, en que Luis y un fiscal de apellido Guerra opinan sobre la estética, como amigos, sobre si hay buena moza o no. Y publico eso para ensuciarlos. Eso es intolerable por el lado de los medios de comunicación y es intolerable por el lado, César, de el comportamiento de los fiscales, porque es una manipulación delictual. Pero además había una cosa que la cual yo siempre me sentí orgulloso, César. Los que estamos más viejos sabíamos que el Chicho tenía a la Payita polola. Y nunca fue un tema, sabíamos todo, pero nunca, nadie fue en la derecha y dijo, hay que destituirlo porque tiene polola. No, a Pinochet, no sé si tú supiste, pero yo supe una polola que tuvo. Y nunca fue un tema para los que éramos oposición a Pinochet, eso nunca, esa era su vida privada y el problema es los derechos humanos, la economía, no tiene. Mi problema no era la polola, sino que la señora, pero en fin. Claro, tal cual. Pero lo que te quiero decir, había una separación, voy a usar una palabra que no me gusta usar mucho, de decencia.
Yo no me interesa que conversa un político privadamente con su mejor amigo. Si pela o no al presidente de la República, si está pelando a su señora, si está opinando, eso es la intimidad. Y romper eso, César, es muy peligroso porque es matar el alma humana. Los seres humanos necesitamos, no lo sabremos nosotros dos, cuántos pelambres hemos hecho, César, nosotros por nuestros textos. Uno necesita hacer catarsis. Yo de repente me puedo enojar con alguien y puedo usar un amigo como tú para decirte, mírate. Y eso se llama catarsis. No, y además es peor porque entre nosotros podemos decir, yo a este weón lo mato. Y entonces Lógico, se obvio, filtra y entonces, dice, César Barro quiere asesinar a no sé quién, weón. tal O cual sea, una cosa, y por eso lo que pasó con Carol Cariola, como te digo, sin ser ella de mi devoción ni mucho menos, lo que pasó fue tan grave, porque esta escandalera originada del Ministerio Público termina generando la caída de la tercera autoridad del país. Entonces, oye, Juan Pablo, bueno, ya, yo te agradezco, pero no lo vamos a volver a tocar, yo creo que era un hito y que para ti, yo creo que para nosotros es interesante el punto. Oye, vamos ahora a tu sector, ¿ya? Sube, ¿no es cierto? En mi sector ya hay suficientes COA y le hemos comentado y en fin, todo es un poco espeluznante, pero sube Carolina Toá, ex diputada, ex, ¿no es cierto?, alcaldesa de Santiago, ex ministra del Interior con mucha fuerza, o sea, a ver, este país, para mi gusto, lo gobernaban ella con Marcel, y en su minuto Cordero, digamos, que era un vocero alternativo. Dime una cosa, y ella trata de alejarse del gobierno como primera cosa, y entonces uno dice, bueno, ¿cuál va a ser el mensaje de la izquierda? ¿Va a ser el mensaje de la derecha? O sea, el mensaje, pongamos orden, ordenemos las pistolas taser, aumentemos los... O sea, es un discurso inédito desde lo que yo me acuerdo de la izquierda, ¿ya? Desde la época que yo era más cabro, la época de Salvador Allende, en que una de las peticiones del Partido Comunista era la disolución del Grupo Móvil, hoy Fuerzas Especiales de Carabineros. la gente no sabe lo que es los pacos del grupo móvil. No, yo lo supe porque a mí me golpearon, po. O sea, me pegaron con un sable en la cara, así de fácil. Oye, pero ¿cómo estás viendo tú ese tema? Muy mal, muy mal. Creo que en lo más obvio, voy a dejarte un poco de lado el tema de quién es el candidato. Hay una falta de idea, hay una falta de comunicación y hace falta un mea culpa. Este gobierno no ha sido un buen gobierno. Ha tenido cosas buenas que yo he dicho que son importantes. La pacificación del país después de la derrota, ¿no es cierto?, del primer plebiscito de salida no es menor. Que hoy día estemos debatiendo las cosas mal o bien, pero estemos debatiéndolas donde corresponde y uno mismo haga el mea culpa, decir, ¿sabes que nos pasamos de largo y todo el cuento? Pero y que la cosa esté más tranquila desde ese punto de vista es un mérito no menor del gobierno. Pero creo que del punto de vista de lo que es el ideario de la izquierda, de plantear la oposición de la izquierda en esto, creo que el trabajo ha sido cero. Yo creo que no hay, se hizo la reforma previsional, que es importante, pero en la cosa del mundo de las ideas, de estar construyendo, que uno entienda dónde están las propuestas de la izquierda hoy día. Esto que yo te he dicho, César, la izquierda no puede, como dices tú, colgarse del tema de seguridad de la derecha, porque va a ganar la derecha, porque aquí tienes que establecer una nueva Sí, pues propuesta, siempre habrá alguien más, obvio, claro. tal cual. Entonces creo que no, de hecho no solo no se ha instalado el tema, tengo la impresión que no se va a instalar. El Pero es equipo, muy grave, Juan Pablo, porque este país necesita una izquierda democrática que colabore con una derecha democrática. Aquí estamos hablando ya sea como oposición o como gobierno. Y es muy importante porque tanto para la derecha democrática como para la izquierda democrática es importante dejar afuera los extremos, que es un poco lo que se juega en Europa. yo creo que, por ejemplo, es obvio, y esto lo venimos hablando y es parte del ADN de este programa, creo que es importantísimo tener presente que las amenazas hoy día, efectivamente, como dice un profesor argentino, las amenazas a la democracia no vienen de afuera. En Chile no hay riesgo de golpe de Estado, ni de izquierda ni de derecha. Las amenazas vienen de adentro.
como en Hungría, como en Estados Unidos, como ha pasado en Francia, como ha pasado en Holanda, vienen de adentro. Y Y vienen en de los Argentina extremos. que se gobierna por decreto, cosa que la gente cree que aquí podemos hacer lo mismo. Claro, y la democracia se... Salud, compadre. Sí, disculpa, estoy con alergia, no. Y sí, la gente no se da cuenta de eso, pero las democracias hoy día no colapsan por ataques externos, están autodestruyéndose por dentro. Para que eso no ocurra, tú necesitas una izquierda que defienda a rajatabla la democracia y que defienda incluso los triunfos de los opositores. Aquí lo importante primero es la democracia. Y por lo tanto, mientras haya democracia, ganó el candidato a la derecha, pero ganó con fair play porque lo hizo bien. Felices. Bienvenida a la democracia. No podemos transformar esto de nuevo en una cuestión de que aquí la democracia es secundaria, lo importante es la agenda de la izquierda o la agenda de la derecha, porque eso es lo que te lleva a Venezuela o te lleva hoy día a Trump. Entonces, lo primero es, la izquierda tiene que revalorizar oficialmente delante de la gente la democracia, la libertad de expresión. Creo que en ese sentido Boric ha sido muy valiente en el tema de Venezuela. Tú sabes que yo comparto con él esa mirada desde la época de Chávez. Yo siempre he sabido para dónde iba ese gobierno y siempre lo he detestado al gobierno en Venezuela y creo que él ha sido muy valiente y muy duro. También ha sido valiente en la cosa de Ucrania. ¿Te acuerdas que en la cosa de Ucrania él estuvo muy firme también en el cuento? Entonces creo que desde ese punto de vista hay atisbos, pero no se transforma esto en el lenguaje de la izquierda, que es decir, sabéis que lo primero cuenten con nosotros. Nosotros somos partidarios de la democracia y cuentes con nosotros la derecha y todo el mundo la vamos a defender hasta el final y vamos a tratar de profundizarla. En segundo lugar, en este momento, por ejemplo, en el tema de seguridad, nosotros vamos a plantear una propuesta distinta, en el mismo línea de producir más seguridad y contención de la delincuencia, ataque al crimen organizado y todas esas cosas, pero desde una perspectiva de izquierda. Y yo creo que está Cantor cómo hacerlo. Te pongo, por ejemplo, César, en qué se debiera diferenciar una propuesta de Kaiser, para irme al extremo, no con Evelyn Matei, de Kaiser o de CAS de seguridad con una de izquierda de Tobá o cualquier persona de izquierda, en que uno hace participar a la ciudadanía. Y entonces tú dices, ¿sabes qué? Vamos en la junta de vecinos a nivel local, vamos a crear comités de seguridad en los cuales la gente va a elegir a personas que le representen a la junta de vecinos de la comunidad y vamos a tener reuniones semanales en que va a estar el jefe de la policía, Estados Unidos, Sí, po. el jefe de la policía, el delegado de los vecinos, y además puede El participar juez de paz. una vez a la semana y va a estar el diputado de la zona o el alcalde y una vez a la semana vamos a estar juntándonos para ver cómo... Esa es una propuesta de izquierda, con más policía y todo lo que sea necesario, pero con participación ciudadana y no se les ocurre. Entonces, Pero te falta un punto que es importante, que ha sido también una marca de este gobierno, por lo menos al principio. Yo creo que ahora lo han reconocido, pero qué importante es que el país crezca. bueno, es que ese es el tema, lo hemos hablado ¿Ya? también. Porque ahí yo creo que ahí tenemos un problema. ¿Ah? Ahí hay un problema que no es broma. Yo estoy metido ahí, viéndolo en carne propia, ya en el tema salmones, que tú vas o sea, nadie puede decir que los noruegos no son cuidadosos de su medio ambiente, ¿ya? Pero hay un tema que funciona, en que se entienden, en que se conversa. Yo creo que aquí el tema del crecimiento, Juan Pablo, la izquierda tiene que retomarlo de alguna forma, porque es muy importante, porque no puede haber equidad si no hay crecimiento. Si no hay crecimiento es la misma torta y lo que yo gano es lo que tú pierdes. Absolutamente. Y yo creo que es otra cosa en la que la izquierda tiene complejo. No sé por qué una izquierda moderna tiene que ser una izquierda eficiente en materia económica. Eso no significa que nosotros seamos más duros en las regulaciones, pero en regulaciones inteligentes. ¿Cuáles son las regulaciones? En el ámbito financiero, en el ámbito, ¿no es cierto?, de regular que no haya monopolio, en el ámbito, ¿no es cierto?, de perseguir los delitos económicos. Bien, no tengo idea. Pero no en sobreregulación. Y lo más importante, una tarea pendiente en la izquierda, nosotros somos capaces de producir seguridad y hacer crecer al país. Si no somos capaces de hacer una carambola con esas dos cosas, nos van a sacar del panorama político. Y por eso que si tú sumas a los candidatos de derecha y día César, dan más del 50%, y la izquierda da el 30 y tanto por ciento. Y Entonces, así no se puede.
Sí, ¿y cómo Claro. ves tú, César, el tema de la izquierda desde la vereda tuya? ¿Qué es lo que se A ve? ver, es que a ver, yo creo que hay una izquierda democrática que es Toá, que es Marcel, que es la chiquilla Bodano, no es tan chiquilla, pero Pero del muy buena, PS, ¿no es cierto? muy Y buena. te incluyo incluso a Camilo Escalona, con el cual me tocó discutir muchas veces, ¿no es cierto? Que nos trataba de chupasangre y algunos otros epítetos. Pero en definitiva, y la gente que está en la izquierda en, en posiciones que son extremas, pero de casos bien específicos, o sea, extremos feministas, extremos animalistas, extremos ambientalistas, ¿ya? Y que se entrecruzan. Y todos esos extremos te van haciendo mal, que son parecidos a los extremos que tú ves en la derecha europea, o sea, es el extremo ¿no es cierto?, de los inmigrantes, el extremo de esta cosa o de la otra, y el extremo que tú estás viendo en Estados Unidos hoy día, y que me gustaría que entráramos y te quiero preguntar, oye, Trump de frentón está tratando de cargarse a la Corte Suprema y a los jueces. Entonces, esto a raíz de que sacó un avión a Venezuela como repositorio, porque no tenía para dónde mandarlo, entonces lo decidió mandar a Venezuela. Y yo no sé Venezuela qué va a hacer con ellos, pero en definitiva le deben haber pagado, debe haber algún trato ahí. Pero el juez dice, paren el avión. Y ellos dicen, ups, el avión se fue. Y además lo agarra, oye, perdonen la palabra, pero agarra al juez a chuchá, o sea, lo trata de extremista de izquierda, de maleante, El etcétera, defensor del etcétera. terrorista. Entonces, hay una cosa que nuestra principal democracia, la que hablamos, el líder del mundo libre, y qué sé yo, hoy día está transformándose en un monstruito que recuerda al monstruito que invadía Centroamérica para ayudar a la United Fruit, La Banana ¿no es Wars. cierto? ¿No es cierto? Ese tipo de cosas. Yo me encantaría saber tu opinión porque lo que está pasando contra el Poder Judicial allá es muy grave. Sí, muy interesante, César, lo que estás describiendo, porque se provocó por primera vez un punto de inflexión, primera vez que le paran el carro a Trump desde hace 10 años. Pasó este evento brutal. Tú sabes que además en estas manipulaciones de prensa, acuérdate que Trump tiene la mente de reality. Él tuvo su reality Sí, pues, claro, de y todo el rato. actor. Entonces, de hecho, ha deportado a menos personas que Biden a esta altura del gobierno de Biden. Pero quiere crear la imagen, entonces agarra, según él, las 200 personas que eran del tren de Aragua, las sube arriba de un avión en una cosa absolutamente indigna contra los derechos humanos. Tú los ves como los doblan y los rapaban delante de las cámaras de televisión, los golpeaban, qué sé yo, los suben arriba de un avión y los deportan, ¿no es cierto?, a El Salvador, a la cárcel de alta El seguridad, Salvador, perdón, El cárcel Salvador. de alta seguridad de El Salvador. Y entre medio, o el abogado de uno de esos venezolanos presenta un recurso de amparo frente a un juez federal antes de que despeguen los aviones y el juez da la orden de decir, no, usted no puede llegar y deportar a esa gente, da la orden de que lo pare y el gallo no respeta la orden judicial, siguen de largo. Y detrás se producen dos ataques a ese juez federal. Uno de Pam Bondi, las ministra de Justicia, la secretaria de Justicia norteamericana, en que hace un discurso fascista terrible en contra del juez, lo acusa de defender terroristas, le dice que está dirigiendo la política exterior norteamericana, y en paralelo Trump dice a este juez hay que acusarlo constitucionalmente y hay que destituirlo. Todo el mundo mira, de hecho hablé con una abogada amiga, una abogada amiga mía en Nueva York, entre medio, que me decía, pucha, hasta las escoba acá, yo mirando este panorama, sintiendo cómo se fascistizaba, o sea, el Estado de Derecho desaparecía, y en eso aparecen Mr. Roberts, nunca habían hecho esto. De hecho, yo creo que en la época de Nixon, que no salía la Corte Suprema para darle el carro al presidente, y sale el presidente Roberts, que es de derecha, que Sí, es gallo el muy conservador. conservador, y le dice a Trump, no, no es aceptable que usted amenace con impeachment, o sea, con destituirlo constitucionalmente a este juez por no estar de acuerdo con lo que él hizo.
primero, este juez no es una persona que está ayudando a terroristas. En segundo lugar, si usted no está de acuerdo con lo que resolvió, apele. Y le hace como una advertencia, le dice, no se van a tolerar estas conductas a futuro. Y Trump, primera vez que veo, como todo matón, que se la come. Y después siguió hablando mal del juez, pero nunca dijo que había que volver a destituir al juez ni nada por el estilo. Entonces, creo que es una cuestión que se está llevando al límite muy rápido desde el punto de vista jurídico. Creo que hoy día depende de un hilo, igual como nos pasa en Chile, a propósito de lo que hablamos antes. Uno queda entregado a los tribunales para que defiendan la democracia y el Estado de Derecho. Si los tribunales ceden a estas presiones, esto termina siendo una cuestión que es que el sistema se rompe por dentro. Pero fue un momento muy tenso y además con una historia de terror, César. El abogado que presenta este recurso ante este juez federal, que es caen en desacato en relación con la orden, dice lo siguiente. Dice, hay un pequeño problema con esto. Mi cliente es una persona que no es parte del Tren del Agua. En segundo lugar, llegó con un asilo político a Venezuela porque era perseguido políticamente en Venezuela. Usaron como excusa para decir que era el Tren de Aragua porque tenía un tatuaje en un brazo. Y ese tatuaje porque él es futbolista profesional y jugó en el Real Madrid y los jugadores del Real Madrid se ponen esa Ah, jugada. no. Se puso, y el juez le dice, o sea, no es. Y deportar, y hay un personaje hoy día, un ciudadano venezolano, que está en esta cárcel de máxima seguridad, encerrado, amarrado por detrás, con el pelo rapado, sin ningún derecho de nada, y se le expulsó de lo que se supone que era, ¿no es cierto?, de Shining Light, Shining City, weón, A mí me impresiona también que yo sí. no me acuerdo ya si fue Kaiser o Kast, pero uno de los dos K, que dice, a mí no me va a importar romper las leyes internacionales. Eso son las Me da reglas. lo mismo. Bueno, ¿Ya? Yo no me acuerdo cuál de los dos fue, pero lo encontré muy malo. Y lo malo es que hay gente que dice, bien, eso es lo que hay que hacer. Si aquí a la cresta con toda la legalidad, vamos dándole. pues eso es ¿Ya? Hitler, eso es Stalin, eso es Cuba, eso es Venezuela, ese es Putin, eso es Trump parcialmente, el derecho es un obstáculo, los derechos humanos son un obstáculo. Bueno, entonces torturémoslos, pues. Oye, ¿por qué no hacemos lo que hacían en Brasil en la época de la dictadura de los años 60? Pillas a un delincuente joven y mátalo. ¿Para qué queremos el juicio? Tu papá tenía, tu papá tenía un cuadrito muy bueno que decía, era de Ricardo III, de la obra de Shakespeare. Sí, pues. Entonces decía, first thing, we kill all the lawyers. Claro, que es el momento en que ya no me acuerdo cómo se llama el carnicero famoso en Ricardo III, que es la escena en que se produce la revolución en Inglaterra, y aparece y dice esa frase, toman el poder, entran a la corte, y lo primero que dice para destruir la civilización, dice, no me acuerdo cómo se llama, pero era algo, The Butcher, y dice, the first thing we do, let's kill all the lawyers. Y mi papá lo tenía efectivamente en su No, bueno, libro. Entonces, eso es muy importante, César, porque más allá de los errores que hacemos, la cultura de los derechos humanos en todas partes, en los gobiernos de derecha democrática, en los gobiernos de izquierda democrática, eso es la cultura básica. Aquí las dictaduras de izquierda, la dictadura de derecha siempre van a sentir que el derecho es un obstáculo, que los derechos oye, es que todos sabemos que son unos delincuentes, echémoslos del país, es que no sabes que son todos delincuentes. Oye, es que matemos, pero si eso es fascismo puro, es dictadura pura, y además, César, hoy día lo haces contra otro y el día de mañana te lo van a hacer a ti. me van a hacer a ti, claro, ¿por qué no? Po? Entonces, bueno, yo lo veo terrible lo que está pasando en Estados Unidos. Creo que efectivamente está la crujidera, como nunca había pasado en la historia, la crujidera desde el punto de vista del Estado de Derecho. Además que esto ha bajado la bolsa, ha llevado inestabilidad internacional, nadie sabe qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto?, con Ucrania. Europa decide armarse, no sé cuánto se va a demorar, pero Alemania quita su límite de gasto para el caso de armamento. El tema de Medio Oriente sigue sin solucionarse. Entonces, este fulano que prometió paz en 24 horas y qué sé yo, la verdad que lo que nos está metiendo en un enredo más grande que el que teníamos. Y ojo, desde el punto de vista de la economía, Esto es muy malo. disculpa la alergia, de la economía y con Elon Musk, Elon Musk detrás. Sí, Todo no. este tema de Elon Musk detrás. Pero en fin. Oye, vamos a la parte final. Po, ya, libro, película.
Y ojo, que alguien que yo quiero mucho reclamó y dijo, pero ¿cómo van a dejar la parte de Comistrajo afuera? Weón? ¿Qué pasó con ustedes? Porque dijimos, vamos a poner un sitio, pero igual, dale con lo que ¿Sitio o tenga. comida? Ya, mira. Lo primero como libro, yo no sé, se acuerdan, pero yo recomendé una película que sea muy buena, una película muy buena que se llama eh, American Primeval, ¿ah? América Primitiva, en Netflix. Muy violenta la película, muy, pero muy, muy buena. Y ahí aparece un personaje que se llama Jim Bridger, y yo me compré por Amazon es la mejor biografía de este personaje, y parece inventado este personaje. Es la historia de un personaje que construye el oeste norteamericano y que se enfrenta en un episodio que nadie conoce, a propósito de la película, en la guerra que hubo entre Estados Unidos y los mormones. Este episodio Ah, me sí, po, una claro, guerra que claro. hubo y una batalla en particular en que fue una masacre que hicieron los mormones en contra de un grupo de norteamericanos que iban rumbo por el Oregon Trail, iban rumbo a la costa este y masacraron a niños, mujeres, los mormones. Bueno, muy interesante este personaje, Jim Bridger, lo recomiendo. Como película, una serie que hay espectacular que están dando en Netflix que se llama Adolescente. Maravillosa, no voy a dar mucho Me de, contaron, me pero de contaron. verdad espectacular. Y espectacular no solo la historia, sino muestra las cosas graves que están pasando con las nuevas generaciones y su internet y sus redes sociales, y un planeta en que los que estamos viejos no hemos mirado. Y recomiendo encarecidamente esa serial porque además está muy bien filmada y las actuaciones son adolescentes en Netflix, muy, muy, muy buenas. Y en cuanto a comida o sitios, voy a recomendar ahora yo un sitio, tú recomiendas comida, un sitio muy bueno que se llama Religión para el Desayuno, Religion for Breakfast. Mira, Un doctor en historia, este es un sitio web en YouTube, un doctor en historia de la religión, un cabro joven extraordinario, que explica el budismo, explica el budismo zen, explica el origen del cristianismo, en qué se separan, ¿no es cierto?, la iglesia ortodoxa, todo lo que ustedes quieran saber de la religión, cuál es el origen del demonio, cuáles son las primeras religiones que plantearon esto, mira, todo. Es muy ameno, él, muy entretenido y es un profesor de historia de la religión muy joven, pero muy bueno. Así que Religion se for agradece. se llama, se recomienda. ¿Y tú? Ya mira, el libro, rescaté aquí de mi biblioteca, aquí el campo, un libro que se llama La Guerra de Vietnam, que tiene sus varios capítulos en que te van explicando cómo se va desarrollando, pero que hace entrevistas a los actores principales, al general Westmoreland, al gallo que largó los Pentagon Papers, a los líderes de Vietnam, a los líderes del Vietcong, al general Thieu, o sea, es como una recopilación de cómo cada parte cuenta su participación en esa guerra tan larga y que a la generación mía fue la que la sufrió, digamos. Sí. En serie, yo, o sea, me toca el corazoncito, pero están transmitiendo todos los viernes, sábados y domingos los clasificatorios para el Champion del Rodeo de Chile. Lo mejor. ¿Verdad? Y eso ustedes se pueden meter a Campo Abierto Televisión o Rodeo en Vivo y ustedes pueden seguir cómo y salen los comentarios. Mira, le dieron 3 puntos por esto, le pasó lo otro y hay Lo va aprendiendo. un sitio más encima que se llama, que está en Facebook, que se llama El Bar del Rodeo, en que ponen una tajada, dicen lo que dicen los jueces y dicen, bueno, ¿usted qué opina? ¿Esto fue cero? ¿Esto se cayeron los jueces? ¿Esto es una pichanga o es de verdad? ¿Ya? Eh, Oye, en sitio, que es muy bueno y que tú tienes que haberlo visto, que es en el Economist, The World in Brief, Sí, que te extraordinario. pone un, dos, tres, te pone En 3 minutos eh, uno queda informado todo. todo. ¿Ya? Y Extraordinario. de comida, el pastel de papa. ¿Ya? Me dio Yo hambre. conozco a alguien que lo hace una maravilla, ¿ya? Pero es un gran plato. Muy, Así que muy ahí rico. volvemos y vamos a ir matizando entre Eso, vamos a ir sitio y manejando las dos comida cosas. para ir dándole. Tal ¿Eh? cual. Tal cual. Ya, pues Juan Pablo, Oye, escucha, descanse, que te vaya bien en Punta Arenas, pues.
No, y a ti que te vaya bien con la apelación que van a La hacer, corte me van a sacar la mugre. Porque ¿no es cierto? está ahí dando la pelea. Ya, Ya pues, que esté muy cuídate bien. mucho. Abrazo. Chao, que estés bien, buen fin de semana. Igualmente.